Hola, ¿qué tal amigos del canal eBlaze? Aquí en otro video sobre tecnología, y en esta ocasión quiero que me den la oportunidad de poderles hablar sobre lo que es la PC ensamblada y de qué manera nosotros podemos ensamblarnos una a la medida de nuestras necesidades. En este momento ustedes están viendo nuestro canal en Facebook, nuestra fanpage, ahí vamos subiendo información. Si les es de utilidad, suscríbanse también a nuestra fanpage para que ahí vayan viendo información de no solamente nuestro canal de YouTube, sino que van a encontrar información de muchos otros canales de tecnología que la verdad comparten videos con mucha información interesante. Y por ejemplo, aquí ahorita están viendo este canal que se llama Droga Digital, que publicamos en la fanpage, que dice PC para diseño gráfico. Es un video un poquito extenso donde te explica, si tú eres diseñador y quieres entrar al mundo del diseño gráfico o la edición, qué necesitas para armarte una computadora y cuáles son los consejos prácticos. Partiendo de este video, que me gustó mucho, me di cuenta que ustedes, seguidores del canal en su mayoría, no tienen una idea concreta de cómo comprar una computadora. En el mercado pues existen diferentes tipos de computadoras, lo que son las laptops. Existen las All-in-One, que sean computadoras todo en uno. Y tenemos también lo que son las computadoras ensambladas. En el canal somos partidarios que siempre es mucho mejor, tanto por calidad, precio y eficiencia, contar con una computadora ensamblada, ya que este tipo de computadoras nosotros vamos a poderle intercambiar todas sus partes. Aquí en la imagen ustedes están viendo una computadora ensamblada y todo lo que compone internamente, que viene siendo su tarjeta madre, procesador, su fuente, tarjeta de video, memoria RAM, disco duro y disipador. Entonces, partiendo de la premisa que es mejor que nosotros contemos con un equipo ensamblado, nos vamos a topar con otra problemática. La problemática aquí es que muchos de ustedes no saben elegir un equipo o de qué forma configurar sus componentes de acuerdo a sus necesidades, a lo que van a estar trabajando. Entonces, en este video quisiera orientarlos más o menos para que ustedes, al momento de elegir una computadora ensamblada, una laptop o cualquier tipo de equipo de cómputo, tengan en cuenta estas consideraciones para elegir el equipo. Si ustedes entran aquí a Mercado Libre y ponen PC ensamblada, verán que sale un sinfín de computadoras. Tenemos computadoras de ciertas capacidades, de ciertos presupuestos, algunas más bonitas que otras por cuestiones estéticas del gabinete. Pero en resumen, nos tenemos que centrar en tres partes fundamentales del equipo, que en cuyo caso representan en sí a la computadora. Quiero partir de una analogía, de una metáfora. Para nosotros tener la computadora perfecta, esta debe de estar en equilibrio. Todos sus componentes deben de estar en perfecto equilibrio, es decir, ningún componente tiene que ser de mucho mayor capacidad y otro tiene que ser de mucho menor capacidad, es decir, todos tienen que estar más o menos en el mismo nivel, en el mismo rango de procesamiento, y de esta forma nosotros vamos a poder adquirir un equipo considerando esos factores. Valga la redundancia de la analogía que les estoy comentando, imagínense que nosotros dentro de la computadora tenemos un flujo de datos. Cuando nosotros la encendemos, la operamos, ese flujo de datos por lo general tiene un ancho, tiene un largo, que sería parecido a lo que es una carretera por donde fluye un tráfico, fluyen vehículos. Entonces, la misión de lo que es el hardware de cómputo es administrar o gestionar ese ancho de la carretera, que los vehículos no se embotellen, que no se congestione, y pues si existe congestión, lo que va a suceder es que la computadora se va a poner lenta, se va a atorar, entre otras cuestiones. Necesitamos conocer tres piezas fundamentales que hacen que todo este tráfico sea posible. Y de una manera fácil y rápida van a entender ustedes que, centrándose en estas tres características, van a poder elegir la computadora que se amolda a sus necesidades. Entonces, regresando a la analogía, imagínense un tripié de cámara como el que tenemos aquí, que para que la cámara tome una buena imagen, tome una buena fotografía, necesita estar completamente equilibrado, es decir, estar a nivel. Si nosotros le quitásemos un pequeño pedacito a una de las patas del tripié, pues este nos daría una imagen movida, causaría un desequilibrio
y por lo tanto no podríamos tener una buena imagen, y de esta forma pues tal vez tendríamos que torcer la cámara para pues tratar de cuadrar a 90 grados nuestra toma. Entonces en computación esto es prácticamente lo mismo. Cada pata del tripié la vamos a ir denominando con un componente esencial que sirve para que la computadora esté en equilibrio. La primera pata la vamos a llamar el procesador. El procesador es el encargado de que el flujo de datos, como su nombre lo indica, procese todos los datos, todas las funciones, todas las instrucciones. Tiene una entrada y tiene una salida, y pues estas varían en lo ancho de acuerdo a las características de nuestro procesador. Los procesadores se miden en gigahertz, que básicamente es una medida de ciclos por segundo, y mientras más gigahertz quiere decir que nuestra carretera va a ser más ancha. Entonces cuando tú estés buscando un buen procesador para tu computadora, por lo general Windows 10 en características básicas te va a pedir un procesador de arriba de los 2.5 GHz para que tengas un flujo de trabajo definido, constante. También otra característica del procesador es que se mide en núcleos o en cores, que básicamente es cuántos procesadores hay dentro de este procesador. Entonces si tú vas a comprar un procesador, primero vas a verificar de cuántos GHz son. Ya dijimos que de 2.0, 2.5 hacia arriba va a ser un buen procesamiento. Y partiendo también de que Windows trabaja perfectamente desde 4 núcleos para lo que es diseño, para lo que es videojuegos, pues vamos a buscar precisamente un procesador que diga 4 núcleos, 4 cores. Por ejemplo, aquí tenemos un Intel que dice Core 2 Duo, que indica que tiene 2 procesadores internos. Entonces de esta manera ya tenemos 2 unidades a medir lo que viene siendo los gigahertz, los núcleos, y de ahí vamos a tener otra serie de características como la caché, que es una pequeña memoria interna que tiene para guardar temporalmente instrucciones. Mientras la caché sea más grande, el procesador va a ser mejor. Aquí no vamos a hablar desde la perspectiva de una cierta marca, de un cierto modelo. Aquí estamos analizando unidades métricas para que ustedes puedan cuantificar, es decir, puedan ver tamaños en su imaginación y se puedan dar una idea. Si yo les digo, tenemos un procesador Celeron de un core, de un núcleo a 1.6 GHz, o tenemos un procesador Ryzen de 12 núcleos a 4.5 GHz. Entonces, si se dan cuenta, ya ustedes me imagino que en su mente pueden diferenciar en tamaño, como si habláramos de una bicicleta, un carro, un camión, un tráiler. Esto es igual, es parecido. Entonces cuando nosotros vamos a buscar una computadora robusta, dependiendo para lo que vamos a utilizar, necesitamos considerar esas medidas, ya que en sí la computadora no es la que va a variar, sino nuestro presupuesto. Nosotros quisiéramos comprar a lo mejor el procesador con más número de núcleos, con más gigahertz posibles, pero los precios de los procesadores pueden alcanzar costos desde los $300 hasta los $3,000. Entonces no es también de gastar más, sino alcanzar, como ya comenté, el equilibrio. Ahora vamos a hablar de la segunda pata del tripié que estamos analizando para nosotros poder adquirir un equipo a nuestras necesidades, y esa va a ser la memoria RAM. Resulta que si tienes un procesador muy pequeño y tienes una memoria RAM muy grande, digámoslo así, 16 GB de RAM, la RAM se mide en dos tipos de unidades. La primera es en los megahertz, que es una unidad de frecuencia, y la segunda es en gigabytes, que viene siendo la capacidad de retención de datos que tiene nuestra memoria RAM. Entonces podemos encontrar en el mercado memorias desde 1 GB, 2 GB, 3, 4, 16, 8, 32, y si se dan cuenta se va haciendo más robusta. Por el otro lado, en la cuestión de los megahertz, básicamente es lo ancho de la carretera, como ya estábamos comentando anteriormente. No importa qué tan gruesa sea la carretera de la RAM, no importa qué tantos gigas tengas, qué tantos megahertz tienes, si la salida del procesador genera lo que denominamos en computación un cuello de botella, es decir, esa carretera es tan angosta que no permite un flujo constante que llene toda la carretera de la memoria RAM. Entonces aquí también tenemos que buscar una memoria que se adapte a nuestras necesidades. Por ejemplo, partimos de la premisa otra vez, como un estándar básico, que Windows 10 para poder operar de manera básica necesita de al menos 4 GB de RAM con tecnología DDR3 o DDR4. Dependiendo del tipo de DDR, van a variar los megahertz, es decir, el ancho. Ya hablamos de la capacidad, que vienen siendo los gigabytes.
Si nosotros tenemos una memoria DDR3, por lo general el bus de frecuencia varía desde PC 1333 MHz hasta PC 1666. En DDR4, que es una tecnología muy diferente, ya oscilan desde 2066 MHz hasta 3200 MHz. Entonces ya son memorias más robustas. Te conviene DDR4 en vez de DDR3. Entonces, cuando tú vayas a comprar una computadora, tienes que tomar en consideración esta unidad de medida. Tienes que ver de cuántos gigas es tu memoria RAM y a qué frecuencia está trabajando. Recordemos, más es mejor, pero tenemos que recordar nuestro tripié. Es decir, si tenemos un procesador chiquito, un Celeron, otra vez a 1.5 GHz, no importa que le metas 16 GB de RAM a 3200 MHz, no se van a utilizar. ¿Por qué? Porque el bus del procesador es muy corto. Y viceversa, si tú tienes un procesador Ryzen 7 de 4.0 GHz con muchos núcleos y tienes una memoria RAM muy pequeñita, es decir, no es lo suficientemente ancha para que esos datos fluyan, la computadora igual otra vez se va a poner lenta y no va a trabajar como debe ser. Ahora, por último, vamos a hablar del último pie, del tripié virtual, de nuestro tripié imaginario, para alcanzar el equilibrio en computación. Y este tripié pues ya está definido por lo que es nuestra unidad de disco duro. Actualmente existen dos tipos de unidades de disco duro: los discos mecánicos y los discos sólidos, de estado sólido, o también denominados discos de memorias. Resulta que los discos mecánicos ya son discos de la old school, es decir, ya son discos viejitos, ya están de salida. Por lo general, aquí los discos duros también los medimos parecido a lo que son la memoria RAM. Y en este caso se ocupan gigabytes, que es donde se guarda la información, es decir, es un espacio. Y por otro lado, la otra unidad para medir los discos duros es la velocidad de datos. Estos por lo general se miden en megabits. Es decir, si nosotros tenemos un disco de 150 megabits diagonal sobre segundo, quiere decir que a través de un segundo esa información va a cruzar por ese canal. Entonces, partiendo de la premisa de velocidad en megabits y gigabytes de capacidad, nosotros tenemos que elegir un disco duro que se acople a nuestras otras partes que ya analizamos, que viene siendo el procesador y la memoria RAM. Por la capacidad, yo siento que no hay problema como usuarios. Ustedes pueden elegir una capacidad, llámese de 120 GB, 240 GB, 1 tera, 2 teras, que son ya 1000 MB, 2000 MB. Pero donde deben de poner especial énfasis es en la velocidad de transferencia, es decir, en los megabits. Entonces, por ello yo les voy a recomendar mucho que de preferencia compren discos de estado sólido, ya que la diferencia es así: un disco mecánico corre como máximo a 160 megabits por segundo y un disco de estado sólido corre hasta 560 megabits por segundo. Es decir, estamos casi cuadriplicando la capacidad de transferencia. Entonces, si regresamos a nuestro tripié y tenemos un procesador grande, una memoria RAM grande y un disco sencillo, nuestra computadora va a seguir lenta. ¿Por qué? Porque no alcanza ese equilibrio. Y es lo mismo, si nosotros tenemos un disco de estado sólido y tenemos un procesador pequeñito, un Celeron, tenemos apenas 2 GB de RAM, nuestra computadora va a estar lenta. Es decir, no va a correr bien, puesto que tenemos aquí entre estas tres piezas, entre estas tres patas del tripié, un cuello de botella. Existe otra clasificación de discos duros que se denominan disco NVMe. Estos tipos de discos por lo general ustedes no han escuchado hablar de ellos, puesto que son muy nuevos, van a suplantar lo que ya son los discos SSD. Son como pequeñas tarjetitas que van insertadas aquí en la tarjeta madre. Y la particularidad de estos discos es que alcanzan velocidades de hasta 3500 megabits por segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces imagínense, tienen un procesador robusto, una memoria RAM robusta y le meten un NVMe. Eso básicamente se vuelve un monstruo en términos computacionales. Pues bien, mis amigos, espero llegado a este punto ya ustedes ya perciban en su imaginación las cuestiones de las capacidades. Recuerden, procesador, núcleos y gigahertz en memoria RAM, gigabyte de capacidad, megahertz de velocidad, en disco duro, gigabyte de capacidad, en velocidad, megabits de velocidad. Tomando esas consideraciones, ustedes pueden ya meterse aquí a alguna plataforma y buscar una computadora que se acople a sus necesidades.
Recuerden partir también de la premisa de que si ustedes van a realizar diseño gráfico, van a editar, necesitan muchos recursos, por lo general el programa o el juego que intentan correr les va a dar las especificaciones técnicas mínimas y máximas para que ese software corra de manera fluida. Entonces ustedes toman como base esas especificaciones, se imaginan su pequeño tripié mental y van a analizar lo que es el procesador, la RAM y la unidad de almacenamiento. Por otro lado, si me preguntan sobre las piezas adyacentes, también tienen un contexto de acuerdo a la computadora, por ejemplo la fuente de poder, la tarjeta madre, la tarjeta gráfica, pero esto ya está superditado a lo que ustedes elijan. Es decir, si ustedes elijan cierto procesador, ya el fabricante les va a decir, ¿sabes qué? Necesitas una fuente de tantos watts para poder mitigar su consumo. Si ustedes meten una tarjeta gráfica, esto también va a estar supeditado a la tarjeta madre, pero primero necesitamos elegir el procesador. Entonces elegimos el procesador, de ahí elegimos un modelo de tarjeta madre que tenga los periféricos que nosotros vamos a utilizar, ponemos nuestra tarjeta gráfica y dependiendo ya al conjunto en su todo de la computadora, nosotros vamos a poder enfriarla a través de disipadores de estado líquido, ventiladores de 120 milímetros, un buen gabinete, un sistema de enfriamiento líquido, entre un sinfín de variables, pero eso ya es más visual, eso es ya más estético, y aquí lo que yo les estoy hablando es sobre el corazón de la computadora, sobre estas tres piezas, sobre el tripié virtual. Pues bien, mis amigos, espero que esta información les sea de mucha utilidad. La verdad, traté de ser lo más breve posible, resumir toda esta información para que ustedes la tengan en cuenta y puedan realizar compras inteligentes, puedan elegir el equipo de cómputo sin tantos rodeos, puesto que muchos hablan sobre computadoras, megahertz, megabytes, gigabits, pero no sabemos qué es. Entonces esta sencilla guía te va a servir para que tú ya puedas visualizar de qué tamaño es la computadora e incluso con experiencia vas a saber qué tan cara es en base a las piezas y las marcas que tiene. Pues bien, mis amigos, me gustaría que se suscribieran a nuestro canal. Recuerden su canal de eBlaze, Tecnología Fácil. Compartan este video para que más personas sepan, tengan conciencia sobre las computadoras ensambladas, que son el mejor equipo que puedan adquirir. En otro video ya estaremos hablando de marcas, porque en el equipo de ensamblado pues existen diferentes fabricantes, diferentes tipos de calidades. Pero por lo pronto eso es todo. Recuerden, pulgares arriba, comenten aquí en este video. Nos vemos hasta el próximo video.